Es un hermoso himno. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Que Dios nos conceda poder tener nuestras almas descansando siempre en nuestro Señor Jesucristo. Si pueden, hermanos, acompañarme al Evangelio de Mateo, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 21 al 28. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Luego de la lectura vamos a orar. Leo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos a poder considerar tu palabra, considerarla como la luz en medio de las tinieblas. Nuestra mente, nuestro corazón se saturan de tinieblas, se saturan de necedad, se saturan de incredulidad. Nuestro propio corazón produce todo malo pensamiento, todo malo deseo, toda mala intención. De nosotros salen estas cosas. ¿Cuánto más es el mal que habita en nuestros corazones? Pero Señor, tu palabra es la verdad. Y ahora nosotros clamamos para que tu Espíritu, nuestro Consolador, nos convenza de nuestro pecado, ese pecado allí oculto. Que tu Santo Espíritu, nuestro Consolador, nos conceda entender que solamente tú eres justo y por medio de Jesús hay perdón de pecados. Oh Señor, que Él nos convenza de que el juicio viene por causa de ese pecado y que todos daremos cuenta delante de ti. Ayúdanos, como esta mujer, por lo tanto, a acudir en fe, en esperanza, en aquel que es el único que puede salvarnos, el único que puede restaurarnos, el único que puede traer respuesta a nuestras necesidades. Ven, Señor, en esta hora y convéncenos de que solamente Cristo tiene poder para dar respuesta a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es La respuesta de Dios a una fe
sencilla. La respuesta de Dios a una fe sencilla. Queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de la internet, muchos hombres y mujeres son recordados o mencionados en la palabra de Dios, no porque fueran grandes predicadores o hombres de gran energía y fuerza, no porque conquistaran al mundo e hicieran proezas salvando ciudades. No todos los que son traídos en las Escrituras como ejemplo poseen una fe como la de aquel Elías que oró y el cielo se cerró, no volvió a llover más. No todos son como aquel Moisés que por su palabra, por su oración, vio una y otra vez como Dios tenía misericordia del pueblo de Dios. Vio una y otra vez como la roca, la piedra dura, de ella brotaba agua. Hermanos, no todos los ejemplos de las Escrituras nos hablan de hombres y mujeres poderosos de fe. Hay una fe sencilla de la cual la Biblia habla también. Muchas mujeres y muchos hombres brillan en las páginas de las Escrituras por una tenue y sencilla, pero calurosa y ardiente fe en sus almas. Una llama que el maligno trata de apagarles. Y aún en el día de hoy busca por todos los medios destruirla en la vida de muchos hijos de Dios. Ese fuego abrasador es un don dado por Dios, la fe. Y en este día deseamos, con la ayuda del Señor, traer a vuestros corazones la vida de una mujer sencilla, pero una mujer con fe, que como un aliento se convierta esta porción de las Escrituras a nuestras almas en un tiempo difícil, un medio para no desmayar, un aliento en medio de la sequedad de nuestras debilidades y de nuestras muchas necesidades, que por la obra de nuestro Dios, esta su palabra, produzca en nosotros verdadera piedad, fortaleza y esperanza. Queridos hermanos, si permanecemos fieles a nuestro Señor, si permanecemos fieles a su palabra, a su tiempo, segaremos el resultado de nuestra fe. Segaremos el gozo que produce nuestra fe. Y este texto de Mateo 15, 21 a 28, también se encuentra en Marcos 7, 24 al 30, el cual nos ayudará a poder comprender lo que está aconteciendo. El Señor Jesucristo trató de ocultarse de la multitud, siendo en vano, porque una mujer lo descubrió. Una mujer sencilla y con una gran necesidad. Perdón. Y es a través de este texto de las Escrituras de Mateo 15 que nosotros queremos responder a la pregunta: ¿cuándo el Señor da respuesta a una fe sencilla? ¿Cuándo Dios da respuesta a una fe que está colocada en Jesucristo? ¿Cuándo Dios da respuesta a una fe frágil? A una fe que tan solamente descansa únicamente lo que Dios ha dicho. Nosotros queremos responder a través de este sencillo pasaje de Mateo 15 a esta pregunta. Y queremos decir en primer lugar que Dios responde a una fe sencilla cuando esta fe está colocada en la persona adecuada, en Jesucristo. Dios da respuesta a una fe tenue que es como la luz de una vela, que tal vez con una brisa rápida y fuerte se apagaría inmediatamente. Sin embargo,
esa luz suave y frágil es suficiente. Y es sorprendente que pueda mover el corazón de Dios, el brazo potente de Dios, para obrar según el anhelo de su alma. Según Marcos capítulo 7, el texto paralelo, Cristo deseaba ocultarse. Sin embargo, tenía una mujer que, según la Biblia de las Américas, dice gritaba. Esta mujer gritaba detrás de él, voceaba detrás de él. Esta era una mujer cananea que habitaba en la región de Tiro y de Sidón. Era una gentil que posiblemente había escuchado hablar del Señor Jesucristo. Y esta acción de gritar en el griego es una acción repetida, continua. Esta mujer se puso a vocear detrás del Señor y de los discípulos: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aun cuando esta mujer gritaba, sus palabras estaban guiadas por una actitud reverente, porque de manera continua reconocía a Jesús como el Hijo de David, el hijo que se esperaba del rey David. David, muchos años atrás, más de 400 y pico de años, cuando esto estaba aconteciendo, había recibido la promesa de parte del Señor de que un hijo de él, un descendiente de él, tendría un reino por siempre, eterno. Y esta mujer hacía alusión a ese hijo de David. Lo reconocía como el hijo de David. También podríamos decir que lo reconocía como el ungido de Dios, aquel Mesías esperado. Sin embargo, la causa de su desesperación era su hija. La causa de su grito y de su desesperación era, como dice el versículo 22, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Las palabras, los gritos de una madre que describen vívidamente lo que acontecía en la vida de su hija. Es muy raro ver que una madre deja a sus hijos enfermos, y más cuando estos están gravemente enfermos. Sí, había una gran causa que movió a esta mujer a salir de su casa y buscar la única cura para su hija, que era gravemente atormentada. Como nos dice aquí el pasaje, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, un ser angelical que había caído y que ninguna medicina podía quitar o curar. La medicina en este sentido no servía de nada para calmar las agonías y las furias de un demonio que sin misericordia y compasión destruye la vida de aquel a quien atormenta. Recordad al endemoniado gadareno. Este hombre era atado con cadenas y las rompía. Corría desnudo, hacía correr desnudo a este hombre, esos demonios. Lo hacía dormir en cementerios. Nadie lo podía aguantar. Pasaba hambre, frío, desnudez, soledad. Imagínense esa misma escena en una niña. En una niña. Para una madre sería algo desgarrador. Ver cómo su hija es consumida cada día que pasa y sin cura médica que pudiera librarle de este terrible tormento, grandemente atormentada. Grandemente. Y hermano, esto no es una simple hipérbole. Esto no es una exageración simple que esta madre está haciendo aquí para que la atiendan. No eran lágrimas de cocodrilo, lágrimas frías que esta madre derramaba. Veía a su hija que se estaba consumiendo poco a poco. Y por eso gritaba. Y es importante observar que esta mujer, con esta situación presente, no ponía su esperanza en sus propios gritos.
no ponía su esperanza en ella misma, pues ya era evidente que había llegado al fondo, al tope. Era evidente que esta mujer había desechado toda esperanza de cualquier situación, de cualquier hombre, de sí misma. Su esperanza no estaba colocada en nadie más, en una sola persona. La fe de esta mujer no estaba colocada en ella, sino en el Hijo de David, al cual clamaba que tuviera misericordia de ella. Su clamor no se fundamentaba en elogios, sino en reconocer la autoridad. Le llamaba Señor, le decía Señor, le decía Hijo de David. Ella reconocía el señorío, la autoridad de este al que ella clamaba. Pero también reconocía el poder que éste poseía, el poder que tenía para hacerle misericordia. Ella clamaba reconociendo esta autoridad y este señorío y este poder, seguida de un ruego, seguido de una súplica de misericordia. Por cuanto creía que aquel a quien ella reconocía como Señor tenía el poder y la autoridad para responder satisfactoriamente a la petición hecha, satisfactoriamente porque podía sacar el demonio, satisfactoriamente porque nadie tenía la autoridad para hablar a un ser angelical y que éste le obedeciera. Solamente Jesús podía darle la completa sanidad a su hija. Su fe estaba tan solamente en Jesús, tan solamente en Jesús, no en su argumentación, no en sí misma, no en sus estrategias, no en su hija postrada, enferma, no delante de los sacerdotes, no delante de los reyes. Yo me imagino que si esta mujer hubiera pensado que algún rey pudiera sanarla o salvar a su hija, ella hubiera acudido delante de ese rey, como aquella mujer que iba delante de un juez día y noche, día y noche, día y noche, porque ella sabía que el juez podía hacerle justicia. O como aquel hombre que tocaba y buscaba delante del Señor la respuesta, como el salmo que se leía hace un momentito. Cuando nosotros reconocemos que tan solamente en Jesucristo está la respuesta, amados hermanos, nosotros estaremos diligentemente delante del Señor como esta mujer, reconociendo su poder, su autoridad, su misericordia, su carácter, pero también clamando humildemente, postrado delante de Él. Su fe estaba tan solamente en Jesús. Es cuando nuestra esperanza descansa solo en Jesucristo. Es cuando eso es lo único que tenemos y no hay otro camino, no hay otra provisión. Cuando lo reconocemos en nuestro corazón, es cuando entonces nosotros vamos a Él y descansamos completa y totalmente en Él. Es cuando reconocemos que solamente en Dios, el Dios Todopoderoso, aquel que puede dar respuesta a nuestras necesidades, cuando lo reconocemos que acudimos a Él. Cuando el mundo se achica y ves claramente que posees una sola esperanza y una sola persona tiene respuesta para ti. Es cuando nos encontramos en esa encrucijada, cuando nos vemos ahí estrechitos, en una esquinita en nuestro cuarto, hincados, porque ya los médicos nos desahuciaron, porque ya los amigos nos dejaron, porque ni siquiera la esposa ni los hijos nos pueden traer aliento y paz a nuestra alma. Es ahí, en ese instante, si clamamos y vemos en el Señor Jesucristo nuestra esperanza, cuando nosotros recuperamos la verdadera fe. Una fe sencilla, una fe genuina. Muchos necesitaron este tiempo de COVID, que los estrechara y no los dejara salir de su casa o de su cuarto.
Y entonces, ¿y ahora? No se hicieron esperar. Resistiré, resistiré. Nos hicieron esperar las canciones, animándose unos a otros. Nosotros podemos ayudarnos. Vamos, agarremos de las manos, que vamos a aguantar esta crisis. Vamos a soportar esta crisis. Muchos se levantaron y se siguen levantando y es un estímulo para muchos. Pero qué triste que no hay Dios en sus canciones. No está Dios en sus alabanzas. No está Dios. Ni siquiera en la boca de muchos creyentes no está Dios. Y por eso ya muchos han dejado de leer las Escrituras y de congregarse. No es Jesucristo su única esperanza. Alguien me escribió mandándome esa canción de Resistiré. Y vamos a hacerlo por la República, por nuestro país, por nuestros hijos. Y yo le respondí, yo he decidido tan solamente confiar en Dios. Solamente le respondí eso. He desistido de confiar en mí mismo. Cuando nuestra fe está puesta solamente en Cristo, esa fe sencilla, aunque sea frágil, aunque sea débil, aunque no tenga mucho conocimiento, es una fe poderosa, porque está en la persona correcta. Es una fe que mueve, enternece el corazón de Dios. El versículo 23 vemos la respuesta del Señor Jesucristo. Ninguna. Usted dirá, pero ya ella está buscando al Señor, ya ella se despojó de todo, ahora ella está mirando a Jesús. Usted dirá, bueno, pero ya se resolvió el problema. Versículo 23, entonces Jesús no le respondió palabra. Jesús no le respondió ninguna palabra. Hasta los discípulos le suplicaron, sal de esta mujer que nos está molestando. Sal de esta mujer. Los discípulos le suplicaron, no necesariamente porque fueron gente muy misericordiosa, sino porque esta mujer venía gritando como una loca detrás de ellos. Señor, esta mujer está voceando. Sal de ella ya. Y el Señor les responde a los discípulos, ni siquiera a la mujer. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué respuesta? Hubo un absoluto silencio. Actuó como si ni siquiera lo hubiera oído. Los discípulos lo molestan pidiéndole que despide a esta mujer. Y el Señor le da una tierna amonestación a los discípulos y les recuerda a ellos su llamado de ir primeramente a la casa de Israel, a Jerusalén, a predicar la palabra. Es como si la mujer cananea hubiese chocado con una gran pared. Sus palabras eran acertadas, su fe estaba colocada en la persona adecuada, pero ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? Porque el Señor aún no había dado respuesta inmediata a su ruego. Es una pregunta que muchos creyentes se hacen cuando oran y lo hacen en el nombre de Jesús y no pasa nada. Cuando ayunan y aún se sienten cargados y frustrados. Cuando van delante del Señor y perseveran delante de Él leyendo su palabra, oran, hacen todo lo que dicen las Escrituras y aún se sienten secos y fríos. O no hay respuesta para el problema en su negocio. No hay respuesta en su matrimonio. No hay respuesta para con sus hijos. ¿Por qué Dios hace silencio? Cuando el silencio nos afrenta como una pared, que nos aparta de la respuesta que tanto anhelamos y por la cual clamamos a nuestro Dios, oh amado hermano, lo que debemos de hacer no es huir,
Nosotros no debemos salir corriendo y tomar nuestras Biblias y echarlas a un lado y volvernos a los Baales. Esa no debe ser nuestra respuesta. Aprended de esta mujer, que no podemos decir que era una gran israelita. Era una mujer cananea. Era una mujer, era una gentil. Aprended de esta fe sencilla. Todos pensamos que Dios debe estar a veces sordo porque pedimos mucho. Suspiramos, lloramos y parecerían que cayeron en un vacío. Oramos por nuestros hijos, por la esposa, por el esposo, por los hermanos, por nuestra salud. Y Dios nos responde. Tuve el privilegio de visitar una hermana llamada Nona cuando llegué a la iglesia por primera vez. Y Nona siempre cantaba: Él tiene toda potestad, puede sanar mi enfermedad. Nona nunca se levantó de su cama y murió postrada en cama. Pero Nona no dejó de confiar en el Señor. Esa sierva de Dios perseveró en su cama, allí postrada, perseverando en el Señor, perseverando, tocando cada día su puerta. Era una fe sencilla que descansaba única y exclusivamente en Cristo. Y como solamente hay un Dios y una sola esperanza y una sola vida eterna, esta mujer cananea, y ese debe ser nuestro ejemplo, nunca se separó del Señor. Pero en segundo lugar, además de poner la persona adecuada, cuando el Señor da respuesta a nuestra fe, cuando hacemos uso de los medios de gracia dados por Dios y en el ejercicio de una vida de devoción a Dios, dice el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Ella vino y se postró delante de él. La mujer cananea se postró ante el Señor Jesucristo rogándole. Así como esta mujer, nosotros tenemos un medio por excelencia para postrarnos delante del Señor y rogarle: la oración. La gran compañera de todo verdadero hijo de Dios, en medio de sus pruebas, de sus angustias y problemas, es la oración. Y esta mujer, una mujer gentil. Y yo no puedo decir necesariamente que estaba orando delante del Señor Jesucristo, pero sí puedo decir que ella estaba haciendo algo que nosotros continuamente hacemos en oración, rogando, suplicando. Es la oración el medio por el cual podemos elevar nuestras almas al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16. Pero es también la oración un medio de gracia en el cual podemos clamar con amor, con compasión, por misericordia y con misericordia, como si fuésemos nosotros mismos los afectados. Esa mujer clamaba por su hija, pero ella decía: socórreme. Cuando oramos por otros, por nuestros familiares, nosotros nos unimos a ese dolor, a esa lucha, a esa debilidad que tiene esa persona, y hacemos nuestra la necesidad de ellos. En el versículo 22 la mujer cananea dice: mi hija es gravemente atormentada. Versículo 25: Señor, socórreme. Es aquí en que ella se identifica como su hija. Como dice Hendrickson en su comentario de Mateo, ¿no es esa una de las principales características de la oración intercesora efectiva? Esto es absorberse de tal modo en las tribulaciones y problemas de otros que esas experiencias
en un sentido llegan a ser nuestras. Es en el uso de los medios que Dios nos ha dado que podemos llevar nuestras súplicas y ruegos delante de Dios. Y estos medios son lo que Dios usará para hacer su obra a través de nosotros o a favor nuestro. Y claro que hay excepciones a las reglas, donde Dios obra sin ningún medio, donde Dios obra a pesar de las circunstancias o a pesar de nuestra propia incredulidad. Aún orando nos acercamos a Él de forma incrédula. Señor, si tú puedes. Pero ven acá, ¿cómo que si Él puede? ¿Él todo lo puede? Señor, mira a ver. ¿Cómo que mira a ver? Y Dios, hermanos, cuando nosotros oramos, nos soporta. Nos soporta. Sin embargo, nosotros no estamos aquí, que tenemos este medio, esta gracia dada por Dios para nosotros fortalecernos en su poder, en su espíritu. Sin embargo, las excepciones de esa obra del Señor, por encima de los medios, lo que hace es que confirman la regla. Tenemos medios que Dios nos ha dado para seguir perseverando y ganando las almas de los hombres, como la predicación de la palabra, como los devocionales, el estudio bíblico, el congregarnos, son medios que Dios nos ha dado para nosotros seguir creciendo y fortaleciéndonos en el Señor y en su poder y en su fuerza. Y estamos llamados a hacer uso de esos medios. Esta mujer tenía una hija enferma y ella anhelaba que el Señor la salvara. Sin embargo, observen cómo ella, cuando fue donde Cristo y les rogó, no fue respondida inmediatamente. Pero ¿qué continuó haciendo? ¿Qué continuó haciendo, hermanos? Aunque no fue escuchada, continuó rogando, mi hermano. Continuó luchando como aquel hombre que duró toda la noche, toda la madrugada, orando, luchando con Dios. Jacob continuó. Y Dios envió un ángel, no para hacer la cosa más fácil a Jacob, para hacérsela más difícil, para pelear con él. Vamos a pelear, ven. ¿Tú quieres la bendición? ¿Ven? Pero nuestro Dios no es un Dios de amor y de misericordia. Sí, claro que sí. Amén. No es un Dios que se complace en hacer misericordia. Amén. Eso es así. Pero a veces hay que echar el pleito con Él. ¿De verdad tú crees que puedo sanar? ¿De verdad tú crees que soy el único, la única respuesta para tu vida, para tu matrimonio, para tu hogar? ¿Realmente crees? Y Dios prueba nuestro corazón. Debemos de usar los medios dados por el Señor, los medios de gracia dados por Dios, para nosotros recibir del Señor la respuesta anhelada por nuestras almas. Pero en segundo lugar, debemos hacer un ejercicio continuo de una vida de devoción a Dios. Cuando el creyente hace un ejercicio continuo de una vida de devoción a Dios, este hombre mantendrá su vida centrada en Dios. Cuando su vida está centrada en Dios, a través de los medios de gracia, a través de la oración, de la lectura de la palabra, cuando su vida está centrada en Dios, a través de nuestras súplicas, ruegos, oraciones, cuando nosotros estamos continuamente dando frutos, el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, 22 al 23, y podemos agregar la santidad,
la humildad, la compasión, el contentamiento, la gratitud, la sinceridad, la perseverancia. Cuando estamos haciendo uso continuo y produciendo en nuestras almas estas gracias espirituales que ya se nos ha dado previamente por el Espíritu Santo, nosotros perseveraremos como agrada al alma de nuestro Dios. La mujer cananea recibió terrible amonestación, terrible choque, silencio, y que no era justo que el Señor tomara el pan de los hijos y lo echara a los perrillos, como dice el versículo 26. Él respondió a la mujer directamente. Le había respondido a los discípulos: yo soy enviado a la casa de Israel. Y cuando la mujer se para delante de él y persevera en su lucha delante de él, rogándole, ya él le habla directamente a la mujer. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La palabra traducida aquí como perros es para hablar de aquellos perrillos que están en la casa, los cachorros que están en la casa, que son del cuidado personal de los amos. Hendriksen nos dice: Jesús ya ha llamado la atención de la mujer al hecho de que no ha sido enviado a los que están fuera de Israel. El Señor continúa tratando con esta mujer, con el silencio, en primer lugar, y después en segundo lugar, con estas terribles palabras. No está bien darle lo que le pertenece a los hijos a usted, amiga. No está bien. Lo que pertenece a los hijos para echar los cachorrillos. No está bien. Ella no se sintió denigrada al ser comparada con un perro casero. Más bien se vio a sí misma como lo que era delante de Dios: un pecador que no merece ningún tipo de gracia, ningún tipo de misericordia, un vil gusano delante del Todopoderoso. ¿Qué sucedería, amado hermano, si cuando tú vas delante de Dios, reconociendo que solamente en Cristo hay respuestas para tus necesidades, que Él es el único que puede sanar, limpiar, perdonar de tus pecados, salvar a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, y la respuesta fuera silencio? Te está ignorando. Y tú continúas insistiendo, perseverando, como se te enseñó en la palabra de Dios. Y después la respuesta de parte de Dios es: tú eres un pecador. Tú no mereces que yo dé respuesta a tu necesidad. Tú lo único que mereces es el fuego eterno. Y yo, por pura gracia, te he enviado a mi Hijo para que creas en Él. ¿Crees que mereces más que eso? ¿Tú crees que mereces más? Algunas personas pensamos como que Dios debe darnos respuesta a nosotros. Algunas personas ven a Dios como un supermercado. Ya yo pagué. Ya yo creí en Jesús. Por lo tanto, cada vez que yo te pida algo, tú me lo debes de dar. Algunas personas ven a Dios así. Y yo pongo mi pie sobre algo y ya es mío. Señor, tú lo prometiste, así que dámelo ya, ahora. En el nombre de Jesús lo decimos. Oiga, hermano. Es decir, Dios
Es alguien ahora que está atado a mis placeres, a mis deseos, porque obvio, ya yo soy un hijo de Dios, tú sabes, una persona diferente. Yo no soy como los demás hombres. Mire, Señor, mire, yo me arrepentí. Yo no soy como esos impíos que están ahí bebiendo en el colmadón. Señor, no. Yo confieso mi pecado todos los días, Señor. Señor, no. ¿Qué pasaría si Dios te dijera, tú eres un perrillo, tú eres un vil gusano, tú eres un pecador que no merece ningún tipo de gracia? ¿Por qué me vienes a pedir esto? Con algo así se chocó esta mujer, con la verdad de lo que ella era. Oh, mis amados hermanos y amigos, nosotros también seremos probados en nuestra fe y necesitaremos amor, humildad, paciencia, mansedumbre para estar a los pies de nuestro Señor, calladitos, rogando, suplicando y permanecer allí a pesar de la justa amonestación. Ay, tú quieres que yo te bendiga, pero tú eres un grosero con tu esposa. Tú eres un bruto con ella. Ah, tú quieres que yo te bendiga. Tú te haces llamar mi siervo. Y no sirves a mis escogidos. Oh, tú quieres que yo te bendiga y te prospere. Tú quieres ser un hombre, una mujer bendecida, como decimos muchas veces. Y vemos que y vamos delante del Señor y oramos y pedimos al Señor. Y cuando Dios nos afrenta, como decía David, mi pecado está siempre delante de ti. David decía eso y se lo recordaba a sí mismo. Yo en pecado he sido formado. Me concibió mi madre en pecado. Yo soy vil. ¿No fueron esas las palabras de Job? Cuando él se puso a exigir que Dios le diera respuesta de por qué él, un hombre justo, estaba sufriendo. ¿Y por qué yo estoy sufriendo? Pero ven acá, ¿qué yo he hecho? Yo quiero que Dios venga. Yo quiero que Dios venga y me explique a mí qué es lo que yo he hecho. Voy a argumentar delante de Dios. Cuando Dios se presenta y trata con Job, recordemos sus palabras. Yo soy un hombre vil y me arrepiento y pongo mi mano en la bocota. Queridos hermanos, la piedad la vamos a necesitar. Nosotros necesitamos crecer en gracia, crecer en el conocimiento de la palabra, crecer en fe, crecer en amor, en humildad, en compasión, en contentamiento, porque no siempre Dios nos va a dar lo que queremos. Necesitamos crecer en paciencia, porque el día y la hora va a llegar en que tú vas a orar y Dios no te va a hacer caso y se va a mantener en silencio por mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Te has puesto a pensar que no mereces ningún bien del Señor? ¿Te has puesto a pensar que no mereces ninguna de sus misericordias ni bondades, las cuales sobreabundan en tu vida? ¿Te has puesto a pensar que lo que mereces es el juicio de Dios y el infierno eterno? ¿Es lo que realmente mereces? Piénsalo. Cuando el Señor le dijo a esta mujer, no está bien darle el pan a los perrillos, el pan de los hijos a los perrillos, le estaba hablando a ella de su propia condición, de su propio estado. Esto es lo que tú eres. ¿Tú estás segura que tú quieres tratar conmigo? ¿Tú estás seguro, amado hermano, que tú vas a ir delante de Dios exigiendo?
¿Tú estás seguro con quién tú estás tratando? Tú realmente dices conocerlo. Tú realmente conoces que Él es el santo. No 3 veces, como dice Isaías. Millones y millones, santo, 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 santo. Y que tú y yo no podemos ni siquiera contemplar su majestad y gloria. Ahora pedirle algo. La madre consideró la comparación y no solo eso, se gozó en ella y la aceptó. Cuando Dios dice que tú has pecado y has desobedecido su palabra, tú te pones de su lado. Tú te pones de su lado y confiesas tu pecado. O comienzas a argumentar. No, tú sabes que ella me dijo, que él me dijo, no, que él debió, que aquel debió, esto y aquello y lo otro. Hermanos, nosotros nos creemos buenos. Nosotros somos unos hipócritas que Dios tiene que ir llevando a convencernos de nuestro pecado. Nos creemos buenos. Mire, yo oré en el nombre de Jesús, yo creo en Jesús y Dios no me da respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Pastor, venga, explícame, ¿por qué Dios no me responde? Venga, pastor, yo estoy en depresión. Porque mira mi situación económica, mira mi mujer, mira mi familia, mira mi negocio, se fue a pique. Pastor, ¿cómo es eso posible? Explíquemelo. Venga, siéntese aquí, explíquemelo, porque mire, yo estoy al tri de dejar la iglesia. Oye, eso es para que tú veas la ignorancia, lo ignorante que somos. ¿Qué le respondió Pedro cuando Jesús le dijo, y ustedes se quieren ir también, váyanse? ¿A dónde ir? ¿A dónde vamos a ir? Yo no sé si él comprendió todo lo que estaba diciendo, pero hermano, él tenía una sola, si él tenía una pequeña lucecita, un hoyito por donde veía, eso era suficiente. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde hay luz? ¿Dónde hay verdad que no sea la tuya? ¿Dónde la hay? No la hay. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solamente tú. Cuando Dios nos afrenta y nos saca a la luz nuestro pecado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué Él lo va a hacer? Por amor a nuestras almas. Nos va a decir quiénes somos. Somos los perrillos. Observad la oración de Abraham cuando se acerca a Dios para interceder por Sodoma. Observadla, mediten en esa oración. Soy gusano de la tierra, soy polvo. Señor, perdóname por volver a hablar, discúlpame por volver a hablar. Qué reverencia, qué tono. ¿Con quién estaba hablando? Alguien que es Adán, hijo de Adán, tomado del polvo de la tierra. Eso es lo que significa Adán, polvo. Tomado del polvo. Eso es lo que somos, polvo. Y cuando vamos delante del Todopoderoso, queridos hermanos, va un gusano delante del Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué bondadoso es el Todopoderoso que escucha a un gusano, alguien que es polvo de la tierra! A esa condición llevó el Señor a esta mujer. Entonces, versículo 28, respondiendo la mujer, dijo, sí, Señor. Eso es lo que yo soy. Sí, Señor. No es otra cosa. Ahí no hay argumentación. Señor, pero yo no soy tan mala. Señor, yo no he hecho esto. No hay argumentación. Sí, Señor. Eso es así. Eso es lo que yo soy. Y añadió en sus palabras, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso es lo que yo soy, Señor. Lo que tú dices es lo que yo soy.
Pero yo quiero suplicarte que aunque sean las migajas, que ni siquiera las merezco, tú me las concedas. Miren qué humildad llevó a esta mujer a aceptar la amonestación del Señor, pero también llevó a esta mujer, de acuerdo a esa amonestación y a ese estatus que tenía delante del Señor, a suplicar de acuerdo a ese estatus, de acuerdo a ese lugar que ya tenía. Hermanos, nosotros oramos así. Nosotros pedimos al Señor así. Son nuestras oraciones que reconocen nuestra condición de pecadores, de necios, de gusano, de viles. Nosotros necesitamos eso. Un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón quebrantado. Eso nosotros necesitamos. Y el versículo 28 nos dice la respuesta del Señor. Oh mujer, grande es tu fe. Yo hablo en mi título de una respuesta, de una fe sencilla, pero a los ojos del Señor era grande. Era grande. Grande porque había acudido a Él. Grande porque era una fe que había hecho uso del medio, de la súplica, del ruego. Grande porque había aceptado la amonestación humildemente del Señor y sujetándose a esa amonestación, clamó, continuó clamando de acuerdo a esa amonestación. Hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos. Su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Has reconocido tu condición? ¿Has puesto tu fe en el Hijo de David? ¿Has permanecido firme en tu ruego a pesar de tu propia incredulidad, de tu propio pecado, de tu debilidad y del silencio del Señor? ¿Has perseverado? Observa, aprende, aprendamos. Necesitamos, hermanos, poner nuestra confianza en nuestro Dios e ir como lo que somos, Redimidos por la sangre de Cristo, sí, pero también hombres que son tomados del polvo, de las criaturas caídas, de los hijos de Adán. Que la bendición otorgada a la madre también se nos otorga a nosotros cuando oramos. La bendición que se le otorgó a ella en la fe que tuvo en Cristo, esto significó que también la hija estaba siendo bendecida. Y a mí como padre me da un estímulo eso, un estímulo. Como decía el pastor ahorita, cuando Pablo le dijo a este hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué estímulo, qué bendición. El ver que la respuesta de Dios a nuestro ruego también puede ser una bendición extendida a toda mi casa. Así como la incredulidad extenderá la muerte no solamente a tu vida, sino a toda tu casa, tu incredulidad, tu impiedad y tu maldad, así tu fe puede ser también un medio que Dios utilice para bendecir tu hogar y para que ellos reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Es una gran responsabilidad. Mis hermanos, esta es nuestra responsabilidad delante de Dios. Recordemos que nuestro Dios es un Dios personal, no una máquina que damos 2 o 3 pasos. Yo confío en Jesús, ya oré como debía, reconozco que soy malo. No estamos dando paso aquí, 1, 2, 3 y ya.
y recibirá la respuesta a todas tus peticiones. Nuestro Dios va a tratar con nuestro corazón. Eso es lo que vemos en este pasaje. Como trató con el corazón de esta mujer. Él trató con su corazón de forma profunda. Y allí, por la fe en Él, el Señor le dio respuesta a esa fe tenue, a esa fe sencilla. Por lo cual, amados hermanos, os exhorto en estos tiempos difíciles, como dice 1 Corintios 15, 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que no se ven son eternas. Gálatas 6, 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Queridos hermanos, estimulémonos a orar más. Estimulémonos a ir con una condición humilde, con un corazón contrito delante del Señor, a hacer uso de los medios de gracia. ¿Podrías tú decir que te han quitado brevemente la adoración pública? ¿Podrías tú decir que te ha quitado el tú a ver a tu hermano y abrazarlo? Pero no te pueden quitar a tu Dios. Él está contigo ahora. No te pueden robar el amor de tu Dios. No te pueden robar el Espíritu Santo que mora en ti. No te pueden quitar a Jesucristo. Estamos unidos a Él. Que Dios en esta breve tribulación momentánea nos lleve a tener un mayor peso de gloria. Porque nosotros estamos, como esta mujer, concentrados en Jesucristo, descansando en Jesucristo, confiando en Jesucristo, descansando en Cristo, como cantamos en ese último himno. Que el Señor nos conceda poder descansar en Cristo. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, nosotros rogamos para que tú nos concedas postrarnos delante de ti, reconociendo la incredulidad, la dureza, la frialdad de nuestras almas, reconociendo, oh Dios, que si ciertamente creemos que tú eres el único Dios verdadero, oh Padre, con pena también reconocemos que no hemos acudido a ti como nuestra única esperanza. No hemos acudido a ti con un corazón temeroso de ti. Ayúdanos, vuélvenos a ti, Señor, y restaura nuestra débil fe. Restaura nuestra poca fe, para que podamos escuchar las palabras de nuestro Señor. Grande es tu fe. Hágase en ti como quieres. Oh Señor, glorifícate en nuestras vidas y bendícenos con tu presencia en nuestras familias, en nuestros matrimonios, que nosotros te busquemos de corazón. Estos días son días en que nuestra fe o saldrá purificada como el oro, o se apagará como la vela, con el soplido, con el retumbar de nuestros temores. Oh Señor, aumenta nuestra fe y susténtanos a través de cada medio de gracia que nos has dado, para que nuestras almas descansen en ti. Alabamos tu nombre. En Jesús te lo pedimos.
Amén. Yo quiero que concluyamos cantando ese himno, descansando en Cristo. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cantemos este hermoso himno para concluir. Que el Señor nos conceda confiar en Él. Confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce si es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección